Muy buenas noches, bienvenidos a una edición más de Masterclass en el marco de Junio, Mes Audiovisual, desde Épico, a través de la marca Ciudad y gracias al municipio de Guayaquil, a la alcaldía de Guayaquil, a nuestra alcaldesa Cintia Viteri, pues podemos generar estos espacios y les damos la bienvenida. Como parte de esta iniciativa de decretar el mes audiovisual, Junio Mes Audiovisual, y como parte de las actividades que estamos realizando a propósito de eso. El día de hoy contamos con un invitado, una vez más contamos con un invitado de lujo, el señor Pablo Gilés. Sí, Pablo Gilés. Pablo, bienvenido. Pablo es un reconocido productor, realizador, director de televisión argentino. Tiene, a partir del año 2009, arranca su carrera como director de producción y realizador audiovisual, trabajando en diferentes productoras muy reconocidas y canales reconocidos a nivel argentino y a nivel latinoamericano, como Kiligari Films, América TV, Canal 13, Endemol, creo que mundialmente conocido Endemol. Además es parte de la Fundación Mulata Films desde el año 2004. Ha trabajado para Telesur, es generador de contenidos y ha ganado, inclusive es ganador del premio Emmy. No, Emmy Kids. nominado. Nominado, bueno, nominado a los premios Emmy Kids Awards en el año 2015. Bueno, en fin, él es Gracias. un experto y es para nosotros, Pablo, un placer y un honor contar contigo. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por compartir con nosotros esta noche, pues, y este espacio para que el sector audiovisual guayaquileño y ecuatoriano en general, pues, pueda tener la oportunidad de compartir y conocer un poco de primera mano por actores, como decimos, actores que son relevantes y que son claves y que hoy por hoy la están rompiendo en otros países y en otros mercados, y que nos muestren un poco de cómo ha sido este caminar, ha sido esta evolución, cómo te has ido desarrollando, y que aprendamos, ¿no? Aprendamos un poco de esa experiencia, de tus grandes éxitos y de unos cuantos probablemente fracasos que también son ese puntapié para seguir creciendo y para seguir generando cosas fantásticas. Hoy Pablo nos va a compartir una charla dedicada a cómo producir contenidos educativos que no sean aburridos. Un tema que me parece, antes de conectarnos estábamos conversando y le decía que me parece algo fantástico porque estoy segura que va a ser súper apreciado por quienes trabajamos en la comunicación, en los contenidos, y por todo el sector audiovisual, y porque hay mucho por hacer acá. Así es que, Pablo, sin mucho más que decir, agradecerte una vez más y darte paso del micrófono para que nos comiences a compartir tu charla. Muchas gracias, bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Quiero agradecerles a todos por estar hoy aquí. Agradecer a la Municipalidad de Guayaquil, a la alcaldesa doctora Cintia Viteri. Gracias Épico, que a través de Marca Ciudad nos convoca a esta charla. A Sinapsis, que es una productora argentina en cabeza de Marcos Gorbán, por acercarnos a nosotros como profesionales a esta oportunidad. Y a ustedes por estar presentes. Me encantaría, este es un pedido hacia todos ustedes, si los que quieran, digamos que no estén, se puedan poner sus cámaras, así podemos, así como yo los veo a ustedes, ustedes me ven a mí, me encantaría poder ver sus caras, conocerlos, así que agradecido, y si no, bienvenidos igual. Digamos. Bueno, muchas gracias. Cualquier duda que vayan teniendo pueden enviar un mail a masterclass con doble S final, @gmail.com, masterclass.epico@gmail, y bueno, y a medida que se vaya desarrollando la charla, podemos frenar y podemos ir contestando preguntas. La televisión, varias preguntas que me gustaría esbozar, que
podemos ir contestando a medida que vaya mostrando un poco el recorrido de programas que he realizado, que he producido a lo largo de mi carrera, en donde el planteo es un poco de la televisión pública y educativa. ¿Es aburrida? O sea, hay que derribar mitos, digamos, de cómo producir contenidos educativos que no aburran. O sea, el público está acostumbrado a ver la televisión comercial de una manera y la televisión cultural, por lo general, hay como esos mitos de que es aburrida, de que se muestra la televisión de manera, no digo vieja, pero como muy, donde se repiten mucho los planos, es muy clásica y demás. Entonces, para mí, acercar la televisión cultural y educativa al público en general fue muy importante, y eso es gracias a canales como, por ejemplo, en Argentina hay un canal Encuentro, no sé si lo conocen, si lo han escuchado, pero cada país tiene su televisión pública, y un poco la televisión pública como objetivo tiene que funcionar para acercar contenidos que en la televisión comercial no, por cuestiones, ni siquiera, no hablo por rating, sino porque quizás no interesan o buscan, tienen otras búsquedas. La televisión pública tiene como objetivo acercar esos contenidos. Por ejemplo, como la filosofía, la historia, la salud. Yo voy a hacer un pasaje de varios de esos contenidos para poder charlar e ir derribando esos mitos y a ver si llegamos a la conclusión de que es posible producir contenidos educativos que no aburran, que sumen público. Por lo general, cuando hacemos un programa, estábamos acostumbrados a abordar, no sé, un programa de historia, un programa de filosofía, en donde se hacían entrevistas, y por lo general los entrevistados, los filósofos, los historiadores, parecía que le estaban hablando hacia la misma comunidad, hacia los historiadores, mismo la academia. Y en realidad nosotros no tenemos que hablarle al convencido, sino llegarle al público. Y en eso, además, la misión, entretener. Entonces, voy a pasar a mostrarles un primer ejemplo de un programa que se llama Mentira la Verdad, que es un programa de filosofía para jóvenes. Y a partir de estos ejemplos les voy a ir contando cómo fue el abordaje a estos contenidos que quizás antes no se tocaban o se mostraban de una manera diferente. Esto es Mentira la Verdad, programa de filosofía para jóvenes, producido hace unos... Esto que les voy a mostrar más o menos tiene 10 años. Yo hice un editado, quizás hay algunos cortes, pero para ser más precisos, de estos programas, como para ir charlando también encima y poder ir teniendo un ida y vuelta sobre estos contenidos. Mentira la Verdad, filosofía para jóvenes, un programa de filosofía. El lenguaje es un gran dispositivo ordenador. Hablar es una manera de ordenar un mundo que en sí mismo no tiene orden. Las palabras van como resumiendo aquellos rasgos comunes a las cosas, pero comunes siempre de acuerdo a un criterio que alguien impone. Señor, su tarjeta ya no aplica. ¿Cómo que no aplica el descuento? ¿Me estás cargando? No, lo que pasa es que su tarjeta solamente tiene descuento lunes y viernes de 14 a 20 horas. Y ya son más de las 9. Porque cada vez que el lenguaje muestra, al mismo tiempo, algo esconde. Cada vez que la palabra carrito, por ejemplo, hace referencia a todos los carritos posibles, los estigmatiza en su utilidad y los destierra de su singularidad y su poesía.
Y eso de supermercado donado, más barato es regalado, ¿en qué quedó? Es un eslogan. Un eslogan, como una mentirita piadosa. El lenguaje es una institución. Y una institución es un conjunto de normas que ordenan. No se puede hablar de cualquier manera, y por ello no se puede pensar de cualquier manera, ya que pensar es hablar. La gramática es la expresión de esta normativa invisible, y por eso cualquier ruptura tiene que empezar rompiendo con el lenguaje. No, señor, no se lo tome como algo personal. ¿No tiene otra tarjeta? No tengo otra tarjeta. Bueno, entonces yo no puedo aplicarle el descuento del 75%. No. Entonces, ¿cómo lo podemos solucionar? Porque yo llegué a las 19 horas y hace 3 horas que estoy metido acá adentro perdiendo el tiempo. Son políticas de la empresa. Políticas de la empresa. Llama al gerente. No, ¿lo puedo? Llama al gerente. ¿Qué sucede? Por favor. Que venga el gerente. Ay, por favor, te lo pido. ¿Qué pasa? A ver. Señor, ¿hay un problema? Yo no tengo ningún problema. El problema lo tienen ustedes. Por favor, primero trate de tranquilizarse, señor, así podemos hablar bien. Usted es el gerente. Yo soy el gerente. Mire, señor, la política de descuentos de la empresa está disponible en cualquiera de nuestras sucursales o bien lo puede leer online en nuestra webpage. ¿Qué dice? ¿Qué dice? En ese documento se especifica, señor, claramente el organigrama correspondiente a los días y horarios de los descuentos emitidos por la tarjeta de los bancos. No, a mí no me interesa su organigrama. Yo lo único que quiero es pagar con mi tarjeta, que me hagan mi descuento e irme a mi casa. A ver si nos entendemos, señor. Sí, imagínese qué sería nuestra sociedad si cada uno hiciera lo que quisiese, lo que se le dé la gana. ¿En qué nos convertiríamos nosotros? No sé. ¡Seríamos felices! No, le aseguro que no. ¿Sabe qué se convertiría todo esto? En un viva la pepa. Eso pasaría, sería una anarquía total, ¿me entiende? Una anarquía total, eso es lo que pasa. Un viva la pepa. Yo soy un anticristo, yo soy anarquista, no sé lo que quiero, sé cómo tenerlo. Anarquía significa aquello que carece de principio ordenatorio. Una lectura negativa propia de la tradición liberal relaciona la anarquía con la guerra de todos contra todos. Según esta lectura, si no hay orden, no hay ley, y por ello el hombre haría uso de su natural propensión a la violencia y a la ambición egoísta, matándose todos contra todos. Bueno, esto es Mentira la Verdad, hace 10 años, en donde la premisa, cuento un poquito cómo se da el inicio y el pedido de este proyecto como para ver cómo abordamos el contenido. Sale una licitación en un canal público que se llama Canal Encuentro, y la consigna era hacer una propuesta sobre un programa de filosofía que esté orientado y que el público sea para jóvenes. Lo primero y fundamental fue encontrar el personaje y quién genera el contenido, digamos, que es el principal, lo principal en un proyecto de estas características o de cualquier proyecto cultural y educativo. Necesita una base científica, por decirlo así, que le dé sustento y base al contenido. Y todo esto queda en manos de este filósofo, que se llama Darío Stanriver, que llegó a la productora una vez que ganamos la licitación, a partir de una propuesta estética, que es un poco más o menos lo que ustedes vieron, y nos dio clases de filosofía durante 2 meses, una mesa redonda con el filósofo, contándonos
hablando de filosofía de cada uno de esos contenidos que nosotros después, un equipo creativo, guionistas, el equipo de arte, dirección, producción, teníamos que traducir en un programa de televisión. A partir de una, digamos, de una estructura, digamos, narrativa y los contenidos, el equipo de producción, junto con la dirección, diseña a partir, digamos, de un presupuesto que teníamos acotado, un diseño que nos permita contar esta historia. Que lo que empezamos a ver era, teníamos que hacer un programa de filosofía para jóvenes, en donde este filósofo iba a hablar de la filosofía a través de la vida cotidiana. Entonces, encontramos en la ficción la mejor manera de poder narrar esto, pero dejar al filósofo en un lugar en el que él era como una especie de todopoderoso sabio que observaba omnipresente las situaciones de ficción, y a partir de ahí, de lo que sucedía, es lo que ustedes ven al filósofo bajando contenido. Eso es la primera temporada de Mentira la Verdad. Tomamos como ejemplo, digamos, por cómo estaban nuestros presupuestos y demás, decidimos tener, que ya era ficción, tener un equipo de una base de 6 actores que eran los que iban a representar todos los personajes de esta historia. Si en un capítulo, por la historia, en cómo venía la historia, se necesitaban más actores, los mismos personajes iban a retratar estos personajes que estábamos contando. Por lo tanto, el tono del absurdo nos funcionó muy bien para entrar en un código en el cual el espectador pueda, no le salte esto mismo, digamos, que no se vea como una falta de presupuesto de que un actor hace varios papeles, sino el absurdo, el equipo de arte, la caracterización de cada uno de estos personajes eran quienes nos iban a permitir encontrar un verosímil en cada una de estas historias. Por supuesto que un equipo maravilloso, que eso es algo fundamental que ustedes tienen que tener en cuenta, no solo para hacer televisión cultural y educativa, sino para cualquier tipo de proyecto que encaren, es tener un equipo totalmente convencido, que no sea un equipo que crea que es el proyecto de un director o el proyecto de un productor, sino la importancia de todas las áreas comprometidas y aportando al resultado de un proyecto. Eso es algo que es lo que hay que generar, es muy importante generar esa mística. Sale Mentira la Verdad, es un programa, Mentira la Verdad 1, de 13 capítulos de 26 minutos, sale al aire, nos va muy bien, y a partir de ahí, Mentira la Verdad entra en un recorrido de festivales y empezamos a llevarlo a distintos lugares, como por ejemplo, fuimos nominados al Japan Prize y ganamos en la primera temporada al Japan Prize, que es el premio más importante de la televisión cultural. Y lo loco fue, y esto por eso también, esto cuando uno habla de televisión educativa, cultural, la televisión comercial, Mentira la Verdad fue nominado a los Emmy Kids en su primera temporada, y era algo que había ganado el premio más importante de la televisión cultural, pero al mismo tiempo la televisión comercial, que es el Emmy, es el premio más importante de la televisión comercial, lo nominaba reconociéndolo. Así que era algo que tenía mucho que ver con esto de cómo era la premisa del programa. Eso es la temporada 1. Este capítulo que yo les mostré es un Darío, que es este filósofo que aborda la filosofía de manera omnipresente. Y esto quiero mostrarles ahora la segunda temporada, un pedacito, y lo voy a ir frenando, para contarles en la segunda temporada cómo abordamos
la temporada en sí. Segunda temporada, este es parte de un capítulo. ¿Qué hacen ustedes acá? ¡Hey! Salimos a caminar y nos encontramos esto. Volvemos a ¡Esta es la mochila de Esteban! a la misma esencia, digamos. Aristóteles pensaba que la sociedad era Perdón. como una gran familia expandida. ¿Viendo? ¿Qué hicieron con mi novio? ¡Esteban, mi amor! Ay, ¿qué me pasó? ¡Por favor, ayúdenme! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Por favor! Don't touch it! Don't touch it! Keep off! The subject is totally white, pale. This is fucking weird. Fuck! This stinks! I'll take blood samples. El problema es suponer que la idea misma de ser humano individual no Bajo un sea ya poquito, una idea digo, situada así en una lo cuento comunidad arriba determinada. del material. ¿No Misma es el lógica, individualismo también un valor metafísico? 13 Un capítulos, paradigma 26 previo minutos, del que se parte. mismo Y por elenco, otro lado, la ¿se misma puede fórmula realmente de esos pensarnos mismos desvinculados de nuestro actores, porque entorno? había funcionado, porque estos actores habían generado mucha mística dentro de ese elenco. Todos Era tenemos muy una divertido. tendencia a la inmunización que se manifiesta tanto en lo biológico como en lo jurídico. En esta e temporada incluso tecnológico. hay un Pero la cambio, cuestión es no hay dos radicalizarla, cambios. Uno, porque si se piensa cada que todo capítulo, lo extraño en la viene a temporada 1, destruirnos, cada capítulo era una la historia acción distinta. inmunitaria ¿Sí? se nos vuelve una En la obsesión. temporada Las 2, políticas de cada seguridad, capítulo era una historia pero distinta, la seguridad, pero así abordamos entendida, estéticamente cada no es para capítulo todos. a través de un género cinematográfico distinto. Y esa exclusión Eso es lo para que un los poco lo que se quedan hicimos. afuera. Y por otro lado, Darío, el filósofo, si bien es omnipresente, digamos, que observa la situación y habla filosóficamente sobre la situación que está sucediendo, ya en esta temporada empieza él a ser parte de la historia. Él lo ingresamos un poco a poder ser parte, digamos, a vivir estas historias. Todo lo ponemos en juego, digamos, una vez que entra en ¿Qué código, es una medida de inmunización? insisto con esto de las áreas, aportando ¿No es siempre. inocularse una dosis de la misma enfermedad contra la que se está combatiendo? ¿No se produce más muerte si para combatir la muerte se mata a los que matan? ¿Tiene sentido legitimar la muerte para salvar la vida? ¿No nos estamos matando? Segunda temporada, cada uno un género cinematográfico distinto, la propuesta es la misma, la ficción, Darío el conductor, que es un conductor, pero que lo hacemos parte, digamos, de la historia. El recorrido en la pantalla fue fantástico, empieza a ser parte como dentro de un nicho, digamos, empieza a crecer Darío en su popularidad. Volvemos a hacer el mismo recorrido
internacional y logra también la temporada 2 ser nominado al Emmy Kids. Por supuesto, no la ganamos. Esos son de los fracasos que también hay que contarlos. Y bien, segunda temporada. Quiero contar este recorrido para que ustedes también puedan ver cómo así vamos también modificando, cómo va creciendo, puede crecer una serie modificando el formato también, digamos, tomando como elementos, pero quizás que no solo el arco dramático tenga que ser exclusivamente a partir de la historia, como puede ser una ficción, digamos, una serie de ficción, sino en este caso, a partir de este formato, modificar cuestiones que tienen que ver con lo estructural, con lo estético y demás. La temporada 3, que les comparto, perdón. Un segundito, discúlpenme. Ahí está. Hay algo que molesta. Siempre molestó. Y no es algo que venga desde afuera. Es como una incomodidad. Un agujero sin fondo. Una ansiedad. La filosofía se vende. Un negocio inesperado. Algo a lo que quiero llegar, pero no puedo. En tu caso, Darío, llevaste la filosofía hacia un terreno en el cual no la queríamos ver. Algo a lo que quiero llegar, pero no puedo, porque no existe. Y te extrañamos. ¿Y por qué quiero alcanzar lo que no existe? Que supo defender a la filosofía Eso molesta. y no entregarla a la masividad, que ha sido la peor manera de traicionarla. Molesta la molestia. ¿Se puede calmar esta ansiedad? ¿Se calma? Siento un malestar, pero sobre todo siento. Eso es lo importante. Es un malestar en el cuerpo, pero en el cuerpo no tengo heridas. ¿Qué es esta herida en el cuerpo, que es sin cuerpo y que no puede calmarse? Darío, ¿cómo estás, Darío? ¿Es verdad que se vende? Siento que todo se me vuelve estrecho. Angustia viene de angosto. Pero, ¿qué es lo que se angosta? Vivimos en un mundo que tiene respuestas para todo. Y sin embargo, siempre hay algo que no cierra. Algo queda abierto. Y lo abierto molesta. Molesta porque no puede ser comprendido. El filósofo no ha hecho declaraciones, pero se lo ve de buen humor. No por el menos. Pronto se convertirá en el hombre más importante de los medios. Los números que se manejan son fuertes. Se habla de millones Angustia. de dólares. Millones. ¿Es la angustia algo que podemos resolver? ¿O es un rasgo esencial de nuestra condición humana? Y finalmente, como lo señalaban los rumores y como se temía, Darío Stanraiver está firmando hoy un contrato con el Multimedios International Production Company. Así va el mundo. Dios. ¿Se puede resolver la angustia? ¿Se debe? Por fin llegó el día. ¿Es la angustia un estado psicológico Jay dice yo. o filosófico? Bien. ¿Por qué huimos de la angustia? ¿Nos duele? ¿Nos hiere?
¿podemos morirnos de angustia? ¿O es al revés? Y nos angustiamos cuando nos damos cuenta que nos vamos a morir. Y por eso, ¿qué tiene que ver la angustia con la muerte? Clinca, Darío. Estuviste maravilloso, maravilloso. ¿Cómo te sentiste? ¿Bien? Fue genial, genial. Bueno, en esta temporada el planteo es dejar de ubicar a este filósofo como el Dios que todo lo sabe, como que todo lo ve, que puede opinar, y todo lo contrario. Ubicarlo al filósofo, bueno, o al que tiene, digamos, el saber en un lugar más humano, que pueda atravesar digamos, la historia, que la atraviese, que lo pueda vivir. Y bueno, el planteo en este caso es Darío está, nosotros lo ponemos como que se está vendiendo su alma al diablo, después de haber hecho la temporada 1 y la 2, Darío se convierte en, acá hay un personaje muy famoso que es Tinelli, no sé, pero es como un hiper famoso, y bueno, y se vende, y entonces ahí atacamos, o sea, cada uno de los capítulos, esta temporada, la tercera, es una historia que si bien en cada capítulo tomamos un tema, por ejemplo, capítulo 1 la angustia, no sé, el amor, digamos, la muerte, digamos, va atravesando cada capítulo una temática filosófica abordada a partir de una historia. O sea, esta temporada es de principio a fin, 13 capítulos, una historia con continuidad. Y bueno, y tuvimos la suerte de también ser nominados al Emmy en la tercera temporada. Pero al Emmy Kids, que siempre el Emmy Kids, y yo creemos que, bueno, digo, tampoco se ganó, el recorrido fue fantástico, cada vez nos íbamos como más de tono. Mentira de verdad, tercera temporada, obviamente, y esto es importante resaltar, la televisión cultural y educativa, en principio, necesita de un Estado presente, digamos, que sea quien incentive y quien tenga que financiar este tipo de contenidos. Pasaron desde la temporada 3 a la temporada que les voy a mostrar, pasaron 6 años. Presupuestos empiezan a bajar y demás, y volvemos a atacar una nueva temporada, que apenas se las voy a mostrar, que es la última temporada que ahora está al aire, que lo que abordamos la filosofía, pero a través de la danza. Cada capítulo le ponemos subimos la vara también, y cada capítulo un plano secuencia, o sea, es un plano secuencia de 15 minutos, como plano secuencia, no tiene corte, y a través de la danza, situaciones contadas a partir de la danza. Les muestro un minutito como para que vean, digamos, un poco el recorrido, y con eso terminamos con Mentira de Verdad. Esto está ahora al aire. Como todos sabrán, hacer ficción es caro. Bueno, el estándar de calidad es alto. Bueno, y encontramos, a partir de generar un vínculo con la danza, una manera de resolver, contar la filosofía
a través de los cuerpos. Nuevamente insisto en la importancia de los equipos, del aporte de las áreas que hacen posible que se vea así, que se escuche así. En un libro donde va analizando diferentes pinturas sobre personajes ciegos, Derrida se detiene en la aparente e indiscutible función del ojo. Siempre creímos que la función primordial del ojo era la vista, dice, pero nunca nos detuvimos en el llanto. Es cierto que por el ojo vemos, pero sobre todo por los ojos lloramos. La pulcritud de la mirada frente a la convulsión del llanto. El que mira y el que llora. Tengo ojos para ver, pero lloro con todo el cuerpo. No hay pregunta más recurrente en la filosofía que la pregunta por el cuerpo como límite, la pregunta por la interioridad, por la frontera entre el adentro y el afuera. ¿Tengo un cuerpo o soy un cuerpo? Pero ¿por qué siempre nos referimos al cuerpo como a una envoltura, armadura, envase, andamiaje, ropaje, maquinaria, algo que poseo, una posesión, una propiedad, una prótesis? Y sobre todo, ¿quién lo tiene? ¿Quién es ese yo que supuestamente tiene un cuerpo? ¿Hay algo en nosotros que no sea cuerpo? De construir dos ideas del sentido común sobre el cuerpo. En esta temporada hicimos un convenio, les cuento cuestiones de producción. La representación del cuerpo como algo inferior. Hicimos un convenio con el Ballet Folclórico Nacional de Argentina, que nos permitió de alguna manera poder tener, digamos, para el presupuesto que teníamos, tener este cuerpo de danza a disposición, en el cual tuvimos un mes junto con un coreógrafo bastante importante argentino, trabajando en los contenidos, traduciéndolos a la danza, y bueno, y nuevamente, digamos, como estrategia es ponerse la misión de una dificultad que nos permita, no sé, de alguna manera mejorar lo que teníamos, ¿no? Y como seguir profundizando como realizadores, como productores, como artistas, digamos, abordar técnicamente cosas que no habíamos hecho, digamos. Esto no quiero decir que uno lo tenga que hacer en cada una de las cosas que emprende, pero en definitiva, bueno, como premisa, pensar todo de una manera distinta, tomando siempre referencias de la industria, ¿verdad? Era importante. Bueno, esta temporada juega de esta manera. Cada capítulo una temática distinta, en una locación distinta. Así que, bueno, esto es Mentira la Verdad. Y ahora quiero contar otros aspectos, digamos, de la televisión cultural y educativa que por lo menos a mí me toca llevar adelante junto a un gran equipo. Pablo, sí. Disculpa, te interrumpo, no sé si pudiéramos hacerte un par de preguntas, claro, específicamente de Mentira la Verdad. Sí. Bueno, una es muy cortita, sencilla, que es ¿cuál fue el grupo objetivo o el público para el que estuvo desarrollado este proyecto? Esa pregunta. Y esta aquí se complementa con
cuál sería el proceso de desarrollo de contenidos de este tipo, si se hacen pruebas o testeos previos, y si hay técnicas específicas para este tipo de desarrollos. Eso sería. Bien, la premisa del canal era hacer un programa de filosofía para jóvenes. Es un canal educativo, un canal que de base era producir contenidos audiovisuales para llevar a las aulas, ¿sí? Tenía que ser didáctico, pero bueno, en principio el público era joven. Después cuando las cosas se van dando, si se le llega a ese público, después se suma a un montón de público, porque la idea es que cada contenido, cada producción tenga muchas líneas diferentes de lectura. Y por otro lado, no era un programa de filosofía para filósofos, sino para jóvenes, para que mi tía, mi mamá, la tía, la mamá de cualquiera de nosotros pueda verlo y se pueda entretener y le pueda gustar. Y quizás de alguna manera quizás no tenga que entender absolutamente toda la filosofía y ser filosofar y demás, pero de alguna manera que le llegue, que algo le produzca. Esa es un poco como la intención. Y con respecto al contenido, sí, principalmente un filósofo, base, científico, una persona que sea la voz autorizada, y después a partir no sé, digo, el amor a partir de diferentes autores, un equipo que vaya desarrollando ese contenido y traduciéndolo en un formato. Nosotros lo que hicimos fue generar en Mentira Verdad un formato, al principio. La cuarta temporada es más o menos otra cosa, pero un formato que era el conductor, un filósofo, 6 actores que van a interpretar lo que el filósofo va a estar observando y va a hablar sobre esas historias. Es un poco, es el formato que nosotros pudimos llevarlo a través de las temporadas. Bien, Pablo, yo también tengo un par de preguntas. Dime. Por un lado, tú hablaste hace un momento de la importancia de la participación pública, y justamente la pregunta va enfocada a eso. ¿Tú crees que es necesaria esa participación pública para ese tipo de producciones? No sé si algunas personas de las que estuvieron en la charla de ayer se abordó justamente el tema de que se está trabajando hoy por hoy contenidos que no van tanto desde lo que quiere el autor, sino más bien desde lo que quiere la audiencia. Y en lo que hemos visto en tu trabajo, pues es un trabajo que va a la inversa, ¿no? Que va un poco, si bien es cierto, tienes una premisa, una necesidad de cumplir con un público objetivo, pero al mismo tiempo hay una evolución en un producto muy artístico que al final termina siendo realmente hasta poético, ¿no? Con la participación de la danza. Entonces, ¿crees tú que es fundamental esta participación pública en la inversión para este tipo de contenidos, o le ves también alguna salida a través de financiamientos privados o sponsors de otro tipo? Y tengo otra pregunta cuando me contestes. Dale. Bueno, a ver, no es que creo que es fundamental, por lo menos en la experiencia en Argentina, por ejemplo, hoy por hoy las plataformas creo que habilitan, son, como se dijo ayer, que contó Marcos, están mucho más abiertas a recibir contenidos o historias que no sean exclusivamente ficciones puntuales de historias más como de puntual de género. Me parece que hay muchos documentales, no sé, Netflix tiene muchos documentales, muchos contenidos que perfectamente entrarían en cuadro. Básicamente la televisión cultural y la televisión pública es financiada por el Estado. Ahora, muchas veces ese Estado o no tiene la posibilidad o no llega con los presupuestos para producir contenidos que tengan ficción, que tengan estructuras de diseños de producción un poco más grandes. Entonces, si ese Estado es permeable
a que la productora pueda salir a buscar financiamiento y apoyo con el privado, desde ya que es importantísimo, y muchos privados quisieran apegarse a contenidos educativos y culturales. Después, muchos de los contenidos no significa que sean para un público local, para un país, digamos. En este caso estamos tocando todos contenidos temáticas que son universales, digamos. O sea, así que en ese sentido es totalmente abierto. Por eso, si ustedes, hoy por hoy, la televisión pública ecuatoriana no tiene los presupuestos, mi intención con ustedes es abrirles la cabeza, dejarles la sensación de que una televisión pública puede ser entretenida en que podemos jugar con los formatos de la televisión comercial perfectamente, digamos. Yo mostré ficción, puede ser documental, por supuesto que sí, digamos. Ahora les voy a mostrar un ejemplo de un programa de historia abordado de otra manera, y un programa de salud cortito para que ustedes vean, pensados como la televisión, con la intención de penetrar el público de la televisión comercial, a través de un formato de reality, por ejemplo. O sea, es abierto. Perdón, Dime. te interrumpo antes de que pases al otro tema. Dale. Bueno, primero para recordarte que nos queda un poco tiempo. Ok, voy a hablar sobre lo que voy mostrando como para dar un pantallazo distinto de repetir sobre un personaje como este filósofo que les muestro. Decirle a la audiencia que pueden también enviar sus preguntas a masterclass@gmail.com si necesitan hacer alguna pregunta ahora. Y la otra pregunta que nos quedaba pendiente era cómo se realizó la difusión de este tipo de contenidos, y justo con lo que hablas al final, que dices que nos dejas sembrada esta pequeña semilla de que si no se hace a través de una televisión pública, ¿cuáles otros canales de difusión pueden funcionar para este tipo de contenidos? Como todo, producir contenidos, producir ficción no es barato, digamos, ni producir ficción para cultural o comercial, digamos, está bien, digamos. Por eso les conté sobre este diseño de producción, que son 6 actores dentro de un ambaje bastante grande. Por lo general, la ficción para series o bueno, de Netflix o mismo de los canales incluye una estructura muchísimo más grande. Nosotros acá abordamos una estructura, digamos, parecida dentro de un equipo de ficción cinematográfico o de televisión de ficción reducido, ¿verdad? Con áreas más chicas, digamos, que podían abordar. Pero hoy hay otras, por ejemplo, no sé, YouTube también podría ser, pero lo fundamental para este tipo de contenidos es la base científica. Si yo hago un programa de historia, necesito de un historiador que me dé a mí la seguridad de que voy a estar contando algo real, verdad, y eso es importantísimo, digamos. ¿Cuál es la profundidad de esos contenidos? Y les paso a un pantallazo rápido sobre los otros 2 contenidos, así pueden ver otras maneras de abordar, en este caso, la historia. Hicimos un programa de 13 capítulos contando 200 años de historia argentina a través de este formato. Uno de los primeros en enterarse es Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano nace en Buenos Aires en 1770. Por su acomodada posición pudo estudiar en Europa. Quien habla, estudia Derecho en la Universidad de el Salamanca. conductor se llama Felipe Piña, es un Francesa, historiador muy famoso en Argentina. Pero es historiador. Con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. Aquí el formato que nosotros planteamos es este historiador en esta escenografía les cuenta la historia a un público que está viéndolo, y ese mismo público de justicia e igualdad en el campo de batalla.
piensa y se ve reflejado, A principios de 1813, piensa en esas el historias, ejército del norte y ellos son los parte que van a rumbo a estar Salta. representando los personajes de la historia. La estrategia del general es tomar por sorpresa a los realistas que no esperan un ataque en época de lluvias. Lo mismo, para abordar la historia, volvimos a un poco, digamos, a la estructura de pocos actores El que día van de a la estar batalla representando amanece soleado. la Para historia, este combate, Belgrano toma una decisión que sabe que molestará mucho a las autoridades porteñas. pero también pensando en este diseño de producción, Decide ir al frente enarbolando abordamos por la primera historia vez la bandera celeste y a blanca. través de la estética, digamos, ¿no? Esa bandera que Entonces, Belgrano había creado un todas año estas antes y representaciones que había sido las prohibida por el hicimos triunvirato en un porque estudio. ofendía a España. En donde le ponemos el Pero él decide foco usarla igual, a estas como insignia imágenes, para unir a su tropa casi en la lucha como por la independencia. fotografías de la historia, momentos épicos de la historia, en donde lo mismo, las áreas, arte fundamental, vestuario, el arte y vestuario, sobre todo para hacer la representación y tener no solo la verosimilitud, digamos, de que el espectador crea en eso, sino rigor histórico. De nuevo, digamos, el contenido educativo, en principio, digamos, uno se puede tomar licencias, ¿sí? Artísticas y demás, pero A principios de 1817, cuando uno habla de San algo Martín da muy el primer puntual, paso de su digamos, campaña este libertadora. sombrero tiene que ser de este Junto a ejército. un ejército de más de 5.000 hombres, Y en comienza cuanto el al diseño de cruce de los producción, Andes. no nos podíamos ir a hacer esta batalla La o mayoría este de los recorrido, soldados son el hombres que cruce de encuentran los en el Andes, ejército una forma de salir de la miseria. y irnos a una Ellos son montaña libertos, para después contar, esclavos bueno, que eran consiguen su 200 en la libertad historia, habían al pasado muchas convertirse en cosas, soldados. entonces necesitábamos El plan de San Martín incluye 6 cruces simultáneos, estructurar ese cada uno con diseño diferentes y objetivos, pero contener perfectamente sincronizados entre sí. artísticamente para poder llegar a La contar todo. coordinación debe ser total. A medida que mínima fueron falla pasando, para las digamos, columnas los años puede que poner en íbamos riesgo contando, toda la campaña. llegábamos a la actualidad, El cruce de los digamos, Andes o a es medida una que expedición llena de ya había dificultades, registro o pero al final del fotográfico camino los o espera la archivo, libertad empezamos tan a ansiada. contar también, dejamos un poco de lado la ficción y entramos a mostrar y a contar con otro tipo de archivo. Bueno, eso llama ver la historia y fue una representación de los 200 años de historia argentina. Acá más que nada era también lo mismo como para mostrar un poco cómo pensamos ese diseño de producción en función de, bueno, la premisa, ¿no? Contar 200 años de historia digamos, en 13 capítulos de 1 hora. Y, una sí. pregunta tenemos. ¿Quiénes son los pioneros o los actores clave que debemos ver en cuanto a la TV educativa? ¿Tienes algunas referencias que puedas compartirnos? Bueno, no sé, por lo menos en Argentina hace 15 años que nace Encuentro, Canal Encuentro, que es pionero en Latinoamérica. Y yo después les paso, después se armó Paca Paca. Por supuesto que la premisa en eso era, en principio, una mirada tomando como norte a la BBC desde ya. Y cuando se inicia, muchos de los pioneros, digamos, de las productoras o realizadores que fueron parte de esos inicios, digamos, de la construcción de la imagen de los canales, fueron realizadores y productoras que venían de lo cinematográfico, digamos. Ahí me parece que eso fue, digamos, esa experiencia de muchas productoras y directores, podría nombrarlos, pero por ahí, digamos, no se conocen, pero digamos, Sebastián Miñona, Bruno Stagnaro, digamos, Lorena Muñoz, fueron directores que aportaron a la televisión, porque
salía, no había Netflix, no había todavía, por ahora salía en el cable estos canales. Aportaron en la imagen, creo que una narrativa distinta. Y ahora, y paso al último contenido que les quiero mostrar para ver un tono distinto también, enfocado, que es un programa de salud. Y acá un poco lo que quería contar era cómo la intención de abordar un contenido también educativo, en este caso salud, a partir de la elección de un personaje que es un pediatra, perdón. Ahí fue encontrar un personaje, digamos, como haría en este caso, digamos, encontrar tal personaje que me dé la potencia, que no sea conocido. En el caso anterior, bueno, el filósofo se hizo conocido, en el caso de la historia, el historiador era muy, muy conocido ya, y en este caso no, es un personaje que fue como la búsqueda de este host, que es un pediatra argentino. Me llamo Eduardo Marco Faganello. Hace 32 años que soy médico de chicos. Mi profesión me enseñó a mirar a los pibes dentro de una familia. Buen día. Ay, ¿qué? Más allá de cómo esté formada. ¿Cómo cuántos días dura la conjuntivitis? Me interesa hablar de salud más que de medicina. Para mí, la salud es estar bien. Doctor Faga, hay una pregunta. ¿Es grave? Está relacionada con lo que comes, dónde y cómo vivís. Yo les voy a dar una opinión. Vos no querés escuchar. Aunque no lo parezca, a veces me comporto como un detective. ¿Qué es lo que te preocupa? A vos, ¿eh? Me pregunto, ¿qué te está pasando que te enfermas? Respira bien fuerte. Acá encontramos a un médico, pediatra, que tenía unas características especiales, que era él cómo abordaba la medicina, digamos, cuál era su mirada sobre la medicina. Marco Faganello, pero todos me dicen Faga. Digo, cuál es su mirada sobre la pediatría, sobre la infancia. Es un típico doctor de familia. Y acá quería, con este quería cerrar, digamos, en el abordaje de cómo, lo voy a dejar corriendo para que vean, por lo menos la imagen va a ser más divertida que verme a mí, cómo a partir de este contenido encontramos este personaje y ahí salimos a ver cómo financiar este proyecto. Y por eso también esto abre a ver cómo nosotros salimos a buscar financiamiento a proyectos. Y Señal Colombia, que es el canal público colombiano, abre todos los años, y esto es importante, después si quieren yo se los paso, abre una especie de concurso, un mercado de coproducción. Entonces, nosotros armamos este formato que es principalmente una especie de reality, digamos, en donde este doctor atiende familias y a partir de lo que va sucediendo en lo que va sucediendo en la entrevista de él con las familias, es donde vamos atacando los temas. Ahora lo van a ver atendiendo. Digamos, cada capítulo es una temática distinta a partir de lo que va sucediendo en la atención de él con la familia. Y lo que logramos en realidad... Yo vengo porque estamos con un... Cada caso es una familia que viene a atenderse con este doctor. La verdad que lo vemos muy chiquito a comparación de los amigos. Después que terminó ya la operación, que vos el médico te dijo que estaba todo bien, que vos podías volver a hacer tus cosas normales, ¿vos hoy podés jugar a la pelota? Sí, y juego en un club cerca. Y algo importante que se da en
en este programa es la importancia de la voz del niño, ¿sí? Que por lo general, digamos, uno documenta a un chico y lo ve jugar y demás, pero él logra una conexión con el niño y le da voz a ese niño, que es fundamental. ¿Vos estás preocupado por el tema de lo que dice mamá del crecimiento? Y logra esta conexión que... Siempre pensé, siempre Genial. sigo pensando que yo nunca crecí, en realidad yo no crezco normal. Ajá. Crezco medio, o sea, tirando mal. Yo, como mucho, hago el esfuerzo para crecer, pero no crezco bien. Y vos sabés por vos, ¿por qué crees que te pasa eso? No, eso no sabría decirte. No, a mí no me interesa que me des ningún diagnóstico médico. Te estoy preguntando a vos, Simón, ¿por qué crees que vos no creces? Pues vos ese esfuerzo, tratás de comer todo lo que corresponde, todo, y vos, ¿por qué pensás que no creces? Porque para mí, en la panza o cualquier lugar del cuerpo, tengo algo que no me... O por ahí no como la comida necesaria o lo que sea, pero para mí algo me falta o algo tengo que hacer para poder crecer. Pero para mí algo me falta para poder. Yo no sé si es todo responsabilidad tuya, sinceramente, de por qué no creces. ¿Vos pensás que puede llegar a ser que sea un poquito de responsabilidad de los médicos? No. Y acá logra este personaje esa interacción y esa conexión con el niño y la niña, que es donde se produce la magia. Y eso es este personaje. Nosotros, en este caso, lo que hacemos es, a través de ciertos elementos cinematográficos, que es una puesta en escena que sea parte de un reality, porque nosotros ponemos las cámaras, trabajamos con teleobjetivos para estar lo más lejos posible, digamos, como para poder generar ese clima que no se rompa, y elementos cinematográficos como un carro de traveling que vayan contando la acción y que le den esa textura que logre la sensibilidad. Exactamente. Pero bueno, nosotros... Pablo, Sí. el niño no es actor, es un caso No, real. eso es nosotros en ese caso el diseño es, convocamos a familias que quieran atenderse, que tengan un problema y que quieran a este doctor. Al principio, en la primera temporada, nos hicimos 2 temporadas. La primera temporada, 24 capítulos. Acá rompimos un poco el molde de la ficción, los 13 capítulos, digamos. Necesitábamos más cantidad, porque lo que queríamos lograr es que una pantalla lo tome al personaje como propio, digamos, que un canal pueda, en este caso fue una coproducción Señal Colombia y Argentina, digamos. Entonces tomábamos en un capítulo una familia colombiana y una familia argentina. Era este doctor que iba recorriendo Latinoamérica, digamos, ¿no? Como en la historia de la motivación del personaje. Pero sí, era lograr cantidad, volumen de programas. Y eso sí fue una coproducción. Por eso yo insisto con que muchas veces uno puede hacerlo para un canal y muchas veces ese canal o no tiene el presupuesto y demás, y bueno, como se da en la televisión comercial, en el cine y demás, uno va en búsqueda de ir yendo a buscar contrapartes que puedan acercar el presupuesto para que se haga viable ese proyecto. Así que esto es un poco el recorrido hasta acá. Yo tengo una preguntita más, Sí. Pablo, antes de cerrar, que está enfocada justamente al tema de los formatos, y nos preguntan si los formatos de la televisión educativa han ido también ajustándose a los nuevos consumos, enfocados específicamente en el tema de plataformas y redes. Y si es así, ¿cómo ha sido esa adaptación?
Bueno, nosotros como realizadores, como consumidores también de contenidos, nos vamos, no sé si ayornando, pero en principio vamos viendo cómo son los cambios en las maneras de consumo, pero sobre todo hay que tener en cuenta, bueno, hacia cuál es la pantalla principal y ver cuán abierto se da a ese formato para que pueda trascender esa pantalla y logre un recorrido propio. Ayer Marcos, no recuerdo bien el ejemplo que dio, creo que Combate era de un programa que él hizo para la televisión comercial de aire, que tenía muchas más visualizaciones fuera del aire, o sea, en las redes y en YouTube, que en la propia pantalla. Bueno, en este caso a nosotros también nos pasa. Mentira la verdad, si uno busca en YouTube, tiene un montón de fans, tiene como su propio nicho y tiene como vida propia en las redes, y la pantalla la toca de oído, digamos, o sea, porque también los consumidores los van cambiando, pero bueno, eso no nos frena a que tengamos que estar abiertos a las nuevas narrativas, a estar estudiando todo el tiempo. Yo lo único que les puedo decir es que, digamos, es un recorrido y un camino que no termina acá, que no es de éxito para nada, todo lo contrario, no es como los Instagram que uno muestra la vida perfecta digamos, y su vida feliz y demás, sino cada cosa que uno emprende lleva a un montón de pruebas, un montón de fracasos, y que no por eso no nos va a motivar a que sigamos haciéndolo, digamos. O sea, cada proyecto de esto, Faga todavía tiene vida y tiene muchas ganas de salir a atender muchas familias, así que todo el tiempo estamos en la búsqueda de oportunidades. Bueno, pues interesantísimo tema, Pablo, muchísimas gracias. Creo que todos nos quedamos ahí con ganas de conocer un poquito más, así es que, bueno, pues la invitación a que podamos todos pues, un poco buscar también información tuya, contenidos en las redes, en YouTube, y que podamos seguir construyendo sobre esa idea de una televisión educativa mucho más entretenida, ¿no? Que es posible, lo vemos, y mucho más disruptiva, si se quiere. Pues muchísimas gracias. Bueno, me por tu alegro, tiempo, gracias. Gracias espero que- Gracias por la invitación, gracias a ustedes. Espero que por lo menos les haya picado, y les quede la sensación de que una televisión pública de calidad es posible, que pueda ser divertida. Y bueno, nada, mucha suerte para todos. Un abrazo grande, gracias por el tiempo. Espero que no los haya aburrido y que, bueno, nos vemos ojalá pronto. Sí, muchísimas gracias. Gracias por la inspiración. Y bueno, la Por favor. invitación para todos los que nos acompañan Perdón, también. sí, y quiero, porque tengo a mis compañeros que está Julia Freid, que mañana va a estar a esta misma hora por este mismo canal. No se la pierdan porque son grandes profesionales que uno admira y que quisiera siempre tener la posibilidad y la oportunidad de poder trabajar con ellos, así que escucharlos les va a ayudar y los va a hacer crecer. Y Hugo Colace, que también está acá, un gran maestro de la luz, así que bueno, pronto, Mario, vos decís cuándo están cada uno. Sí, sí, claro. Bueno, se me adelantó Pablo, ese era mi Perdón, siguiente. perdón. No, es que los quería saludar porque sé que están acá y los tuve. No, pero maravilloso, pues qué mejor, entre ustedes colegas, pues, como decía Pablo, Julia, contaremos con Julia mañana miércoles a las 7 de la noche por el mismo canal, como decía Pablo, pues, y con Hugo, pues, el día viernes nos acompañará Hugo justamente para cerrar esta semana de masterclasses fantásticas con profesionales de altísimo nivel. Muchísimas gracias a todos, súper inspirador, enriquecedor, y bueno, pues ver que
gente talentosa y que hace que las cosas pasen, pues nos inspira y nos dan esa luz al final como para decir, ok, estamos en el buen camino, se pueden hacer cosas, es posible, ¿no? Sí. Desde Épico, a través de la marca Ciudad y gracias al municipio de Guayaquil, pues les queremos agradecer por su participación y por acompañarnos a todos los que nos han acompañado ahorita hasta estas horas de la noche. Muchísimas gracias, los esperamos mañana con otro masterclass a propósito del mes audiovisual desde Épico. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.